Bienvenido a este tercer video de cibertelepatía. Para resumir, hemos visto que la cibertelepatía es el acto de conectar la mente consciente con la capa más profunda de la mente. En este video te voy a explicar cómo es que esa capa más profunda de la mente lo sabe y lo conoce todo del universo. Todo lo que está pasando en cualquier punto del tiempo y del espacio, la mente profunda, la mente supraconsciente lo conoce. En este video te voy a explicar cómo es que eso sucede. Vamos a regresar un poco al video anterior. Quedamos que la mente era un campo toroidal, una dinámica que encontramos en todo el universo. Que la parte más profunda, la parte nuclear, es la mente supraconsciente. Es el término que acuñó Carl Gustav Jung. Supra, por encima de la conciencia. Lo que vemos por encima de nuestra conciencia, como si nuestra conciencia viera desde arriba o desde una parte más elevada las cosas. En esta mente supraconsciente, a pesar de que ha tenido varios nombres, es lo mismo. Le han llamado el yo soy, el yo superior. Hay algunos autores que hablan de ciertas teorías en donde sus conceptos se parecen mucho a esto. Y aunque no pretendo decir que yo conozco a la perfección sus teorías, después de leerlas me parece que tienen ciertos paralelismos. Por ejemplo, está el señor Jean-Pierre Garnier Mallet, que habla de un tal doble cuántico, que aunque él tal vez se enoja un poco de que la gente interprete sus teorías, bueno, pues habla de este doble cuántico como si fueran ciertos principios similares a la mente supraconsciente. También el filósofo Immanuel Kant le llamó el Funkelín. Le llaman el Dios interno, la chispa divina. ¿Por qué tiene varios nombres? Porque esa parte de nuestra mente existe aquí y en todo el universo. ¿Qué ocurre? Cuando se hacen lecturas sobre las frecuencias cerebrales, los analistas de los patrones cerebrales se dan cuenta de que nuestro cerebro siempre está circulando a varias velocidades. Normalmente nosotros oscilamos en el estado beta, que va entre los 13 Hz hasta, no sé, 20 y tantos. De repente se ponen las frecuencias muy rápidas, estas son las beta. De repente unas frecuencias muy rápidas se llaman frecuencias gamma, y estos son procesos de pánico. Son procesos de gran concentración. Por eso las frecuencias son muy rápidas, pero si de repente se alentan, llegamos a las frecuencias alfa, más o menos entre los 7,88 hasta los 13 Hz. Son las frecuencias de la relajación. Poco a poco se van haciendo más lentas. Llegamos a las frecuencias teta. Son las frecuencias de la hipnosis ligera, del sueño poco profundo. Y poco a poco llegamos a las frecuencias delta. Estas frecuencias delta oscilan entre los 0,5 y los 3 Hz, las teta entre los 3 y los 7 y punto y algo, y estas frecuencias delta son las frecuencias de la hipnosis muy profunda, también el sueño profundo, etcétera, etcétera. Entre 0,5 y 0 es el llamado estado de coma, el estado comatoso, y bueno, 0 es literalmente el cerebro está muerto. ¿Qué es esto? Es la velocidad a la cual el cerebro funciona. El cerebro funciona lento, estás dormido. Un poquito más rápido. Sigues tan dormido pero no tan profundo. Alfa, estás despierto pero estás muy relajado. Beta, estás despierto, aprendiendo, escuchando. Ahorita si estás viendo este video estás en beta, si no es que estás dormido, etcétera, etcétera. Y de repente estás en gamma. Significa que tu cerebro está muy rápido, estás muy concentrado o muy enojado o en un estado de pánico. Significa que nuestra actividad mental genera la velocidad de la frecuencia cerebral. Mientras más activa está la mente, más rápido vibra el cerebro. Pánico, concentración, muy rápido. Sueño profundo.
significa que las frecuencias cerebrales detectan la actividad mental en el cerebro. Ya dijimos que la mente es un campo. Y esto va a sonar paradójico, pero el cerebro, el encéfalo, del cual surge la médula espinal y surgen los nervios periféricos que van a gobernar todo nuestro cuerpo, este cerebro, aunque muchos lo asocian con la mente, no es la mente en sí misma. La mente o el campo mental se manifiesta a través del cerebro. Por eso, mientras la actividad mental es más poderosa, más consciente, más dinámica, el cerebro funciona más rápido. Pero si la mente está más relajada, más suelta, más libre, más, vamos a llamarle relajada, entonces la actividad del cerebro va a ser lenta. Esto es importante que lo entendamos. La mente no es el cerebro. La mente se manifiesta a través del cerebro. ¿Y cómo podemos decir que esa mente supraconsciente está en contacto con todo el universo? Muy sencillo. Cuando los médicos, los científicos, los especialistas en el cerebro estuvieron detectando las frecuencias cerebrales, es decir, la velocidad de las ondas en el cerebro, se dieron cuenta de que no todo el cerebro estaba siempre a la misma frecuencia. Es decir, en distintas zonas cerebrales hay distintas frecuencias o distintos ritmos de actividad. Sin embargo, la actividad de la frecuencia cerebral no es totalmente continua. Vamos a decir que el cerebro en cierta parte está y de repente hay un pequeño espacio donde no se detecta actividad cerebral y otra vez comienza y de repente hay unos pequeños microespacios donde no hay actividad cerebral. Pareciera que es una actividad nula y otra vez y así sucesivamente. La pregunta llega a la mente. ¿Dónde estaba el campo mental en esos pequeños espacios donde aparentemente no se estaba manifestando a través del cerebro? Es decir, ¿a dónde se fue la mente en ese momento? Y bueno, esto tal vez contradiga muchas de las cosas que tú sabes, que a ti te enseñaron, que tú te imaginas, que dice la física clásica o la mecánica cuántica o muchas cosas. Esto más ronda en el terreno espiritual y metafísico de las cosas. Y no es mi interés que me creas, si quieres no me creas, pero si te abres a la posibilidad de que en ese momento que la mente no está explorando un plano dimensional donde no existe ni el tiempo ni el espacio, entonces te abres a un mundo de posibilidades donde tu mente profunda está en contacto con todo el universo. ¿Cómo es que esto funciona? Sígueme escuchando. Imagínate que nuestro universo físico está flotando en un universo no físico. ¿Cómo funciona esto? Imagínate que tenemos el mundo y en el mundo tenemos, bueno, pues los continentes. Esta es una muy mala copia de América. Muy mala. Es más, digamos que ni siquiera es América, es un planeta Tierra alterno. Imagínate que aquí tenemos un pez en este océano. Y este pez, imagínate que manda una onda sónica. Ya ves que los cetáceos y los peces hacen un... especialmente delfines, ballenas, cosas. Y esa onda sónica atraviesa cierto espacio de agua. Imagínate que hay otro pez acá. Vamos a decir unos 3,000 kilómetros de distancia. Si este pez tuviera la suficiente potencia, su onda sónica podría escucharse por este otro pez a 3,000 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque ambos están flotando
en la misma agua. Ambos están flotando en el mismo medio. ¿Qué quiere decir? Si dos elementos separados están flotando en el mismo medio, significa que esas dos entidades separadas están conectadas. ¿Conectadas en qué o cómo? Están conectadas por el medio en el que viven. Nosotros los seres humanos, imagínate que tú vives en la capital del país mexicano, vives en la Ciudad de México, y tienes un amigo en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en el sureste del país. Y tú gritas, ¡ah! O un grito de mariachi, ¡ah! Si tuvieras lo suficiente potencia, tu amigo en Oaxaca podría escucharte porque tú y ese amigo están conectados por el medio en que vivimos, y nosotros vivimos en un medio de aire. Estamos sostenidos por la tierra, pero estamos flotando, vamos a decir que casi en el mismo aire, en la misma pecera de aire. Decía alguna película, vivimos bajo la misma luna, y por lo tanto estamos flotando en la misma pecera de aire. O sea que tú y el oaxaqueño están conectados porque ambos están conectados en un medio, igual que dos peces. Los peces, ¿a través de qué viajan? Agua. Nosotros, ¿a través de dónde nos desplazamos? De una dimensión airosa. No vivimos a través del agua, no vivimos dentro de la tierra, vivimos en esta dimensión contenida por aire. Significa que el pez se propaga por el agua, nuestra voz se propaga por el aire, y ahora, si nos vamos al mundo cuántico, este pez está hecho de un montón de partículas cuánticas, es decir, está hecho de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, algo de azufre. Estos elementos químicos forman las moléculas que forman los tejidos de este pez. Y estos elementos de la tabla periódica, a su vez, están formados por átomos. El carbono, que tiene cierta capacidad de enlaces, el hidrógeno, que es el átomo o el elemento más simple, el más ligerito. El oxígeno, que es pues un elemento un poco más complejo, más grande, el azufre de igual manera. Y todos estos átomos de estos elementos están formados por pequeñas partículas. Ya nos dijeron en la escuela, según el modelo atómico de Bohr, que en el centro de los átomos están los protones y los neutrones, con cargas positivas y con cargas neutras, y alrededor orbitan los electrones con carga negativa. Sin embargo, en las partículas cuánticas, si nosotros flotamos en aire, bueno, no flotamos, pero estamos aquí en una dimensión de aire, y los peces flotan en el agua, las partículas cuánticas, ¿en qué están flotando? Se decía que estaban flotando en el vacío, pero según Newton, según Einstein, según Lorentz, según Maxwell, las partículas cuánticas no pueden flotar en el vacío, necesitan un medio en el cual flotar. Es decir, esta cosa en la que flotan no es vacío, es una cosa sustancial, una especie de fluido, y ese fluido le llaman algunos éter. Tal vez esto choca con algunos paradigmas novedosos de la física cuántica o clásica actual, pero ábrete a las posibilidades, digamos que esto es posible. Digamos que las partículas cuánticas flotan en un medio que no es aire, que no es agua, que no es tierra, sino algo mucho más sutil, éter. Este éter rellena todos los espacios vacíos que hay en el universo. Todo el vacío que hay entre los electrones y los neutrones y los protones, todo eso está lleno de éter. Toda la distancia que hay entre las galaxias y otra galaxia, todo eso que hay en medio es éter. Toda la distancia que hay entre un sol y sus planetas que lo orbitan, toda esa distancia es éter. Significa que el éter rellena todos los espacios vacíos en lo micro y en lo macro.
Significa que el éter rellena el 99,99999999% de todo lo que existe. Y ese éter es como el agua que conecta a todos los peces. Si el Océano Pacífico conecta a todos los peces que viven en el Océano Pacífico, entonces todas las sustancias que están hechas de materia flotan en el éter. O sea que todos nosotros que estamos hechos de materia estamos flotando en el mismo océano. Pero este océano no es de agua, es de éter. ¿Y qué crees? Que las partículas cuánticas, vamos de nuevo a poner un átomo. Aquí tenemos el núcleo, protones y neutrones, y acá tenemos a los electrones orbitando. Pues resulta ser que antes nos habían hecho creer que los electrones se trasladaban alrededor del núcleo como si fuesen planetas alrededor de un sol. Después se descubre que no es cierto, que los electrones al momento de estar girando sobre sí mismos de repente desaparecen y vuelven a reaparecer en algún punto probabilístico del espacio que forma ese átomo. ¡Puc! Desaparece aquí, su trayectoria aparentemente es nada más una probabilidad. Y de repente en algún otro lado vuelve a aparecer ese mismo electrón girando sobre sí mismo y de repente desaparece. Y de repente en algún punto de una trayectoria probable vuelve a aparecer dando vueltas y desaparece. Significa que las partículas cuánticas tampoco son continuas. Significa que este mundo material es un mundo intermitente. Nosotros vivimos en una dimensión en donde toda la materia, que realmente está hecha de pelotitas de energía, porque si nosotros abrimos estos protones y estos electrones y estos neutrones, dentro va a haber quarks, y esos quarks es básicamente energía empaquetada. Significa que todo lo que está hecho de elementos, por lo tanto de materia, está realmente hecho de paquetitos de energía. Bien lo dijo Einstein, si tú agarras un objeto hecho de masa, es decir, algo material, y lo pones a circular a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, y esa velocidad se hace una aceleración al cuadrado, es decir, que a cada segundo se incrementan otros 300,000 kilómetros, entonces ese objeto material se transforma en energía. Significa que toda la materia es simplemente energía viajando lentamente. ¿Y qué crees? Que esa energía es intermitente. Aparece y desaparece, aparece y desaparece, aparece y desaparece, aparece y desaparece. ¿Sabes qué otra cosa es así? La mente. ¿Recuerdas que dijimos que las frecuencias cerebrales no son continuas? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está el electrón cuando ya no está? ¿A dónde se fue? Y cuando reaparece, ¿de dónde vino? Pareciera que tanto la mente como las partículas cuánticas se van a otro plano dimensional que no es este. ¿Cuál es ese otro plano dimensional? Revisemos lo que hemos dicho. Estas partículas cuánticas flotan en un medio llamado éter, y ese éter es el que rellena todo el universo. Por lo tanto, si ese éter rellena todos los espacios vacíos del universo, vamos a hablar que si entre esta galaxia y esta otra existe este espacio, y este espacio no está vacío, sino está lleno de éter, lo que hay entre esto y esto se llama distancia. Y esta distancia entre esta galaxia y esta galaxia permite algo que conocemos como tiempo. Porque para ir de aquí hasta acá, ¿qué necesitamos? Tiempo. Y a pesar de que vayamos a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, nos va a tomar muchísimo tiempo, llamado años luz, en llegar de aquí hasta acá. Significa que la distancia y el tiempo son propiedades inherentes
como la electricidad y el magnetismo. La electricidad son un flujo de electrones y mientras estos electrones giran, se propaga esa fuerza que conocemos como magnetismo. Electricidad y magnetismo son propiedades inherentes, al igual que la distancia y el tiempo. El tiempo no puede existir sin haber una distancia que recorrer. Por lo tanto, la distancia y el tiempo son subproductos de la existencia de este campo fluido llamado éter que permite que las cosas estén separadas. En este momento este borrador está aquí y en este otro momento está allá. Y para que el borrador haya llegado de aquí a allá, ¿qué requirió? Tiempo. Significa que, como bien dice Nassim Haramein, al cual les recomiendo que vean en YouTube, si nosotros hiciéramos un hoyo en el universo y empezáramos a chupar todo el éter existente, todas las galaxias empezarían a unir. Todo el espacio entre los soles y sus planetas empezaría a reducirse. Todos los espacios entre nuestros átomos serían más chiquitos, que es precisamente lo que hacía Ant-Man, el hombre hormiga, en la película de Marvel, reducir el espacio entre sus átomos. Significa que si nosotros le quitáramos el éter al universo, todo el universo estaría ocurriendo al mismo tiempo en el mismo lugar. Significa que la tela del tiempo y del espacio está hecha de éter. ¿Y qué crees? Que cuando la mente y las partículas cuánticas se van a otro plano que no existe aquí, ¿a dónde se van? Se van a ese plano dimensional que es el éter, que es una dimensión no física, y que como el tiempo y el espacio son percepciones que nosotros tenemos del éter interactuando con esta dimensión física, significa que allí, en el éter, ni el tiempo ni el espacio existen. Son tan solo percepciones de nuestra mente viviendo como seres materiales en un plano no físico. Significa que tu mente y las partículas cuánticas van a visitar a cada instante el plano no físico, que es el medio donde todo el universo sucede. Significa que en la parte más profunda de tu mente hay un eco o una capacidad de percibir el registro de todas las cosas que han sucedido en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, en tu mente supraconsciente, tú puedes contactar con el plano dimensional al que tu mente va todo el tiempo, aunque no te das cuenta porque son pequeños instantes que escapan a tu percepción. Tu mente supraconsciente puede ir al plano no físico, donde toda la realidad física sucede. Y todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que habrá por suceder es una información alcanzable en tu mente supraconsciente. Y de esta manera, tu mente está conectada con todo el universo. ¿Qué somos nosotros? Somos peces hechos de energía, flotando en un océano infinito y en expansión de éter. El respiro del Brahma. Estamos habitando el sueño del creador inteligente de esta realidad. Y con esto llegamos a esta cápsula. En la siguiente veremos cómo conectar la mente consciente con la mente supraconsciente. Seguimos con la siguiente.